Señoras, señores y jóvenes en general, hoy, 29 de mayo del 2014, me presento nuevamente ante ustedes. Soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con registro en el Colegio de Abogados de Lima número 6333. Mi estudio está en el Jirón Gregorio Paredes 148 en Lima, que converge con la primera cuadra de la avenida Guzmán Blanco. Mis teléfonos son 433-0879, 995-29-6703 o RPM numeral 665454. He sido asesor legal de la Dirección General de Contribuciones, hoy SUNAT. He sido jefe de asesoría legal en una empresa pública. He sido catedrático de Derecho Tributario y Aduanero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los programas de Ciencias Contables y Derecho en los años 1983-1987. Soy autor de 3 libros, ¿no? El primero, el texto único ordenado y concordado del impuesto de timbres fiscales. El segundo, un código tributario. Y al final, el año 2006, un código procesal constitucional concordado, comentado con la Constitución Política del Estado, en donde ambos códigos han sido actualizados al 28 de febrero del año 2006 con la normatividad sobre los derechos humanos y la fundamentación jurídica respecto a la forma como el gobierno ejecutivo congresal fujimorista dictatorial, delincuencial y corrupto conculcó los derechos humanos al someter a todos los entes constitucionales, con excepción de la Defensoría del Pueblo. Debo manifestarles que la versación que tengo proviene de que yo recorto el peruano todos los días, desde el año 1968 hasta hoy día, se podría decir, en donde yo recorto las 3 fuentes del derecho, que son la norma jurídica, la primera, la Constitución, después recorto las leyes más importantes, las disposiciones administrativas también más importantes, la segunda fuente, la jurisprudencia, sea de la Corte Suprema, casación, por ejemplo, civil, penal, etcétera, y también la jurisprudencia que emite el Tribunal Constitucional. Por último, la tercera fuente es la que también encuentro en el Diario El Peruano, como son las opiniones que vierten los abogados especializados en cada área, en cada materia del derecho. Este programa me voy a ocupar en primer lugar del vocero internacional, que es el novelista Mario Vargas Llosa, para difundir que los gobiernos de todo el mundo deben ser liberales, por lo que no deben controlar nada, solo debe haber el libre mercado. En segundo lugar, voy a tratar de un ex juez superior, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima y ex decano del Colegio de Abogados de Lima, Marco Ibaceta Marina, actualmente panelista del espacio televisivo en Canal 11 Habla el Pueblo. Comienzo con Mario Vargas Llosa. Este novelista, Mario Vargas Llosa, ha creado una fundación en España con registro número 572 con la denominación Fundación Internacional para la Libertad, de la cual él es el vocero internacional, el propagador en el mundo de lo bueno que es un gobierno liberal, que consiste en que el gobierno debe ser limitado en su accionar y por ende, en consecuencia,
Los gobiernos de todos los países que dirigen todos los estados del mundo deben, según él, tener un gobierno liberal, o sea, limitado. En este tipo de gobiernos liberales, el gobierno no puede, no debe intervenir, especialmente en el campo económico. En el gobierno liberal solo debe haber el libre mercado. En el gobierno liberal, las empresas fijan los precios de los bienes y de los servicios sin ningún control del gobierno, en donde el gobierno de un país no puede intervenir, aunque ello va a perjudicar a las grandes mayorías que hay en cualquier país. ¿Quiénes constituyen las mayorías en todos los países? ¿Los millonarios? ¿Los inversionistas? No. Los trabajadores, las trabajadoras, las campesinas y los campesinos y los pensionistas. Acuérdense lo que yo le digo de lo que es el concepto de la política. Es el arte de gobernar un país como gobierna Ollantaytamala, por ejemplo, ¿no? Donde se dictan leyes y se cumplen las leyes, aunque esto es relativo. Para las mayorías no se cumplen las leyes, no hay una ley general de trabajo, etcétera, ¿no? Y la parte más importante de la política, que es remediar las necesidades de los habitantes de un país, ¿va a remediar las necesidades de un millonario, de una persona adinerada? No, de los que tienen muy buenos sueldos por ser los principales directrices o directivos de las empresas mineras, petroleras, AFP, no, o de los que tienen a su cargo la vocería o los que divulgan en los medios de comunicación las bondades de la, digamos, de las mineras, ¿no es cierto?, de las petroleras. Ellos sí ganan muy buenos sueldos. Entonces, cuando la política habla de remediar las necesidades de las mayorías, es por ejemplo que en el Perú, una de las cosas que yo pienso es que se debe de colocar vías férreas en todo el país. Con eso llevaríamos seguridad, llevaríamos educación, llevaríamos salud, llevaríamos comunicación. Es decir, sería maravilloso, sería una forma de interlazarnos. Inclusive el mercado interno florece, se incrementa con esto, porque a todos se les da una situación que podría yo decir, se le da un valor agregado donde vivan, pero donde viven gente en donde no ha aparecido el Estado, no hay postas médicas, no hay centros educativos, no hay comisarías, ni hablar pues. Entonces, en el gobierno liberal, los dueños de las empresas petroleras, mineras, obtienen concesiones. ¿No es cierto? El caso es de que estas concesiones son las que afectan a la gente que habitan, que viven en estos lugares dados en concesión. Las empresas mineras, petroleras, vierten o echan a sus ríos desechos que contaminan, que pudren las aguas que estas gentes que viven en estos lugares toman y usan para sus alimentos, para sus niños, para sus jóvenes, que toman los viejos que viven en estos lugares. Entonces, ustedes habrán visto, o si no lo han visto, yo le puedo decir, yo observé el programa Contrapunto. Yo veo este programa de una señorita que hay en el Canal 5, no me acuerdo cómo se llama este programa,
Es una Rosana Cueva, creo que se llama así la señorita. Estoy viendo el que hace la señorita de Canal 4, Cuarto Poder. Este, ella es abogada, Sol Carreño, abogada, y el otro es Sunday, creo. No, Augusto Sunday, creo que así se llama. Leo también el semanario Hitler en sus 13. Entonces de ahí yo saco el material con el que yo puedo tener el tema para comentarlo frente a ustedes. Ahí en el Cuarto Poder vi un caso de la contaminación en la laguna, en el río San Juan, en Puno. Esto es criminal. Ahí se ve, en primer lugar, cómo yacen, digamos, la flora y la fauna en extinción. Se ve animales muertos, se ve la vegetación extinguida. Inclusive la reportera sumerge un recipiente y se ve que no es cristalina el agua, es totalmente con un color que implica la inserción de desechos mineros. Esto es criminal, por Dios. Entonces, yo le haría a los dueños de la mina, a quienes administran estas minas y a los funcionarios públicos que han permitido estas minas que producen estas contaminaciones, todas estas muertes, que beban esta agua, que la utilicen para sus hogares, para sus hijos, para sus padres, para su familia. No, ellos viven en otros sitios. Esto es para la gente de segundo nivel, como dice el delincuencial Alan García Pérez, ¿no? Él sí se permite menospreciar a una fracción o una parte de los peruanos. Se le llama a este perjuicio que se comete, por ejemplo, en esta laguna, río San Juan, pasivo ambiental. Yo creo sinceramente que esta denominación no corresponde, es un eufemismo. Se le debe llamar simplemente daño ecológico, perjuicio ambiental, porque eso es lo que es. Acá se disfraza, se maquilla las cosas con el objeto de evitar una confrontación con la realidad, pero esa es la verdad. Otra muestra inequívoca y mayor del inmenso daño que producen estas concesiones mineras, porque no hay, digamos, como acá en el ámbito urbano se hace una zonificación, hay un sitio que es residencial, hay otro en donde se puede compartir lo residencial con lo comercial, pero no, por ejemplo, con lo industrial, ¿no? Entonces, esto es algo que debe hacer. Por lo general los presidentes son delincuenciales, ¿eh? ¿Verdad? Hasta el alcalde, por el mal del otro. Ahorita le acaban de encontrar un problema a Luis Castañeda Locio, el que pagó 42 millones a OIM, una entidad, para que no lo fiscalice la Contraloría. Eso también encuentro un problema, creo, de valentía de parte del Contralor, que no interviene en el Congreso. Eso habría que colocarlo en la Constitución. Ojalá que haya un frente amplio. Y yo voy a hacer una digresión, un paréntesis. Yo pensaba que Susana Villarán estaba mal cuando quiere atraer a los de Perú Posible, a los de Acción Popular, a los nacionalistas. No hablo del condenado de Joan Tumala, Moisés Humala y de su esposa. Hablo de la gente que, como yo, pensó que iba a ser otro Juan Velasco Alvarado.
Y yo leo la Biblia, he llegado a la página 1300 y pico, estoy en San Lucas, y cada vez que yo leo la Biblia, toda esa belicosidad que tengo se atenúa tremendamente y me hace mucho bien. Y justo estaba viendo una parte donde los apóstoles van donde Jesús y le dice: Jesús, ¿cómo es posible? Allá hay un hombre que se está enfrentando a los demonios en tu nombre. Eso no. Y Jesús le dice: déjenlo, porque él no está contra mí, él está a favor de mí. Entonces yo, con ese pensamiento, yo he razonado y dicho: ahora sí cambio mi manera de pensar. Está bien que ella convoque a la gente correcta, eso sí, porque no se trata acá que el hábito hace al monje ni hablar, porque encontramos pederastas, homosexuales, etcétera, ¿no? Entonces, por más que tengan, digamos, algo que los identifica como sacerdotes, el hábito no hace al monje. Entonces, ojalá quiera Dios que estas personas que sean convocadas, yo encuentro bien, pero eso sí, inadmisible, una prisa, recontra rechazable, un fujimorista. Entonces, porque sinceramente para mí ser fujimorista es porque uno pertenece al lumpen o es una persona inescrupulosa, ¿no? Porque yo podía aceptar un fujimorista cuando veo a una persona que balbucea, no sabe hablar, o si sabe hablar utiliza términos soeces, ¿no? Algo así por el estilo. Pero un profesional que esté en el fujimorismo, es decir, creo que el dedo que tiene ha tratado de tapar la inmensa inmoralidad de este otro delincuente y asesino, Alberto Fujimori. Entonces, a esta situación de darle concesión a estas mineras sin haber habido un estudio de impacto ambiental, y por eso me acuerdo, ¿no?, que en el segundo gobierno de Alan Baba, perdón, del delincuencial Alan García Pérez. ¿Y por qué lo digo yo? Porque en el primer gobierno cometió delitos fehacientemente acreditados, probados, demostrados, y él se fugó y regresó cuando ya había prescrito. Entonces, ni hablar, pues. Entonces, con este segundo gobierno de Alan García Pérez, un gerente de la empresa minera Yanacocha fue a parar como director justo en la entidad que tenía que aprobar el estudio de impacto ambiental de Yanacocha. Por supuesto, como el caso de Mayorga, tenía que abstenerse. En el caso de él no se abstuvo, pero él no firmó. Por eso que tiene que ser acusado constitucionalmente Mayorga, de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque se debió haber abstenido. Bueno, volviendo al punto. Entonces, este estudio de impacto ambiental fue aprobado y lógicamente tenía tantas inconsistencias, tantas irregularidades, que al final eso lo invalidó. También tengo que señalar, me sale, aflora, surge esto de que la pareja Ollanta Moisés Humala Tazo y su esposa Naín Heredia Alarcón, en la campaña electoral del año 2011, se presentaron en 5 lugares de Cajamarca. Ustedes pueden entrar en Google, ¿no?, y ahí vean los mítines donde él, ¿no?, les promete a los cajamarquinos y a las cajamarquinas que iba a defender su agua, y tiene la raza este condenado, ¿no? Y la mujer le asentía así con la cabeza, que estaba de acuerdo. Le preguntaba a los mineros: ¿ustedes quieren agua u oro? La gente, la muchedumbre le contestaba: el agua, el agua. Y todavía este condenado le decía: ¿cómo se defiende el agua? La gente no sabe qué contestar, y él como militar dice: ¿cómo se defiende la patria? Increíble, por Dios. Entonces,
Yo digo, este par de mentirosos es que tenemos al frente del gobierno en el Perú. Y por eso es que los cajamarquinos y las cajamarquinas están defendiendo, como él dijo, están defendiendo el agua como se defiende a la patria. Entonces, yo les digo, siempre voy a estar con los cajamarquinos y las cajamarquinas. Lamentablemente no pude seguir defendiendo a un cajamarquino que lo habían dejado parapléjico, porque a mí no me viene la plata sola. Yo cobro lo elemental. A mí lo que me interesa es que quien venga a mí venga por un acto justo. Yo he rechazado muchas cosas. Yo creo que le he contado una oportunidad, un compañero de colegio vino y me dijo, oye, Ojeda, yo quiero que saques a mi inquilino, la empresa. Ya, correcto. ¿Cuánto es? $1000, que él tenía plata, ya. Y después me dice cuánto es más, ya, correcto. Pero me dijo después, por si acaso, yo tengo 2 cheques que esta empresa me ha entregado, correspondiente a 2 meses, pero ahora se venden los 15 días, o sea, apenas... No, le dije, el momento en que tú me has dicho que tienes el pago con cheque, que tú no lo has cobrado, oye, me dijo, pero ¿cuánto quieres? 10.000. Yo, no me interesa la plata, yo tengo que defender cosas justas. Y yo también quiero expresarles, porque ustedes no me conocen. Una vez tuve un problema con una señora que seguramente era partidaria de Luis Castañeda, Castañeda Locio, ¿no? Entonces yo le dije, señora, no, me dijo, todo el mundo tiene una forma de ser comprado. Yo no, señora, yo soy inspector de impuestos, por ejemplo. No. Y yo les cuento, por ejemplo, en una oportunidad en el año 67, yo le puse 10 millones a Enrique Ferreiro, que vendía Caterpillar. Casi me trompeo con 2 compañeros míos que habían aprobado. No me imagino deben haber recibido plata. Entonces el contador general de esa época me dijo, mire, un Carlos Móvil último modelo y mire, $1.000.000 para usted. Yo le dije, oiga, yo gano 2.500 soles mensuales. Como usted me vuelva a decir, lo denuncio. Todas las mañanas, al ir a revisar los libros de registro de ventas, siempre me daban una tacita de café. Me la quitaron. No tengo ningún problema. La gente que es honrada tiene problemas. No hay ningún problema. ¿Me entienden? ¿No? La honradez es algo, como me decía mi padre, no me digas que vas a ser valiente. No me digas que vas a ser honrado. No me digas que vas a ser estudioso. Esas cosas, Javier, no se hablan, se dicen. Y eso le he enseñado a mis 3 hijos. Y imagino que por generaciones mi familia seguirán. Entonces, yo digo, ¿no? Esta situación, esta contaminación a los sitios donde hay gente que vive y que es su mundo, es su cosmos, justo la convención de la OIT internacional, en su artículo 6, me acuerdo, establece la consulta, ¿no? Y esto es criminal, ¿no? Porque también este programa, yo les digo, ¿no? Mejor dicho, haciendo una graduación, una jerarquía de las normas jurídicas, las primeras son las normas constitucionales. En segundo lugar, vienen los tratados o convenios internacionales. Y esto está en el artículo 55, ¿no? Donde dice que los convenios internacionales, ¿no? o tratados internacionales constituyen parte, ¿no? de la legislación de nuestro país. Y esto es en cualquier sitio, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Y después vienen las leyes nacionales. Esto lo pueden encontrar ustedes en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en el tubo del Código Tributario, y así por el estilo. Hay otras disposiciones que establecen, ¿no? muy claramente, digamos, estas escalas, ¿no?
que comienzan de la Constitución, pasan por los tratados. Entonces, pero la ley se cumple. En el Perú no se cumple. Y hemos visto, yo les he contado que hay una resolución del Tribunal Constitucional en donde Mesía, a la esposa se le encontraron 5 departamentos de $350.000. El Contralor, el Congreso, es decir, no ha intervenido con la celeridad, ¿no? Y con la investigación correspondiente. Pero en este proceso constitucional de amparo, en donde AIDESEP es quien representa a las comunidades nativas afectadas por 1.200.000 hectáreas en el oriente peruano, ¿cómo sería la envergadura de esto que una de las empresas en donde se cuestionaba su intervención vende por más de $4.000 millones sus acciones y participaciones? Imagínense. Y se dio por un decreto supremo. En esta sentencia se dice en la parte considerativa: no se ha consultado a los pueblos afectados. Sentencia: se declara improcedente la demanda de AIDESEP. Ese Tribunal Constitucional no cumple su función verdaderamente. Y si el Contralor General de la República, en otras de las cosas que yo podía anotar eso, por favor, yo quisiera que este Frente Amplio que se forme, donde estén integrados por peruanos y peruanas que no estén dentro de estos partidos aprista, fujimorista, de Solidaridad Nacional, del Partido Popular Cristiano, de Alianza para el Progreso, de Perú Más, de nacionalistas, en donde se promueva, por ejemplo, que el Contralor General de la República, y había una ley que fue derogada por el Partido Aprista, atentó contra la corrupción, en donde el Contralor pueda levantar el secreto bancario. ¿Usted cree cuántos presidentes de la República podrían ir encarcelados? ¿Cuántos congresistas? ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos fiscales? ¿Cuántos presidentes regionales? ¿Cuántos alcaldes? ¿No? Ahí se vería cómo es que tienen una gran situación económica, ¿no? Que en impuesto a la renta se llama incremento patrimonial no justificado, que daría lugar a una acotación. Yo soy inspector de impuestos, he sido profesor, les he dicho, ¿no?, de Derecho Tributario en San Marcos. Eso es algo que debemos de hacerlo para evitar esta corrupción terrible, ¿no? Como eso que adujo también el Mendaz, Ollantumala. Cuando yo entre al gobierno, lo primero que voy a hacer, aparte de los 12 soles del gas, va a haber una imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado. Falso. Hasta ahora, imagínense, 3 años creo que ya se va a cumplir y no hay absolutamente nada. Deben ser imprescriptibles. Pues si no estaría recontra encarcelado Alan Babá García Pérez. Bueno, entonces estos gobiernos liberales cuentan por lo general en cada país con empresas televisivas, periódicos, radios que divulgan lo bueno que es un gobierno liberal, ¿no? Por ello estas empresas televisivas, periódicos, radios reciben miles de millones de dólares por avisos que le pagan las empresas petroleras, mineras, AFP, etcétera, para propagar todo lo bueno que es su inversión, ¿no? Todo lo bueno que son las empresas petroleras, mineras, AFP, etcétera. Las empresas televisivas, periódicos, radios, a su vez, tienen sus voceros quienes se encargan de difundir de las bondades de las empresas petroleras, mineras, AFP, etcétera, como es el caso en el Perú de Raúl Vargas, por ejemplo, el que fue a Holanda para propagar las bondades de la AFP Integra, Jaime de Altaus o Mónica Delta, que hablan de las bondades de las empresas de esta naturaleza. Algunos de estos voceros podrían hablar a favor
de los pueblos nativos que podrían ser afectados por estas concesiones? ¿Podrían hablar a favor de los trabajadores o trabajadoras, de los campesinos o campesinas, de los pensionistas? En los medios de comunicación podrían hablar, por ejemplo, del problema que hay en Ripley o en otras empresas. Ni hablar, pues, ¿no? Ni hablar. Por eso, para lo único que podría servir Radio Programa en el Perú, aló, Radio Fondo, no sé cómo se llama, ¿no? Sabe que en este momento se está produciendo un aniego, por favor, para eso es genial. O hay un movimiento así. Pero escuchar sus comentarios es escuchar como a Mario Vargas Llosa a favor de los gobiernos liberales que hacen a favor algo de las mayorías. Por favor, lo único que hacen es enriquecerse con cada licitación internacional, con cada concurso público, por favor. Entonces, por otro lado, a los dueños de las empresas petroleras, mineras, o a los dueños de las empresas televisivas, de los periódicos o de las radios, que divulgan lo bueno que es un gobierno liberal, ¿no? O también en el caso de los trabajadores o trabajadoras más importantes de estas empresas petroleras, o los voceros o voceras de los medios de comunicación. ¿Acaso cuando hay aumento de precios en los bienes o servicios, eso les afecta? No, pues, no los perjudica, no los daña, porque ellos tienen una gran cantidad de dinero, porque la subida del pan, de la gasolina, ni les preocupa, ¿no es cierto? En cambio, un aumento en la gasolina, en los pasajes, en las verduras, en las frutas, se afecta terriblemente la economía de un trabajador o de una trabajadora, de un campesino o de una campesina, de un pensionista. He logrado esta información de Mario Vargas Llosa a través del informe de la periodista española Rebeca Diz en la edición de Hildebrand en sus 13 sobre Mario Vargas Llosa. Y en este caso he podido conocer que ha constituido una fundación, ¿no? Y por ello este novelista se ha convertido, o es un vocero internacional, un propagador en el mundo de lo bueno que es un gobierno liberal, en donde señala esta periodista española que además otra fundación, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FAES, que preside José María Aznar, ese que contribuyó a la invasión de Irak, que mintió George Bush en el sentido que Irak tenía armas químicas y el propósito era encubierto, clandestino, apropiarse, porque ellos tenían una crisis energética y con esto ellos lograron apoderarse del petróleo ingente de Irak, ¿no? Por eso hay una cuestión, yo a los norteamericanos no los paso. Conocí hace mucho tiempo una norteamericana, pero era la antítesis, lo inverso, lo contrario, era una norteamericana. Desde el punto de vista de la lógica, no puedo tener un problema de generalidad, ¿no? Pero sí, por lo general, los norteamericanos tienen una tendencia a la invasión terrible. Entonces, esta periodista señala que FAES es el semillero político ideológico del Partido Popular de José María Aznar, que apoya a la fundación de Mario Vargas Llosa. Este periodista española agrega que el papel más activo de esta fundación ha sido en Cuba y en Venezuela, que en la última década logró instalarse cama adentro en varias universidades con la excusa filantrópica, o sea, con la ayuda desinteresada de financiar investigaciones, proyectos de desarrollo, así como captan todo tipo de cursos, becas, maestrías y doctorados. En Venezuela su alumna aventajada preferida ha sido la opositora María Corina Machado, quien ha viajado en varias oportunidades a España a cuenta de FAES,
o lo que es lo mismo, pagada por los esforzados contribuyentes españoles. Yo he analizado esto en España y efectivamente en España se subsidia a los partidos políticos. Yo creo sinceramente que se debe hacer, pero no como España, ¿no? Que los que supervisan esto son los mismos que se benefician, ¿no? Entonces ponen a la rata, ¿no? De despensera, ni hablar, pues, ¿no? Entonces yo sí estoy de acuerdo para evitar, yo me acuerdo, yo era asesor y lo hacía en una empresa que trabajaba con Domingo García Belaúnde, Metalotecnia, hace muchos años. Yo era el asesor en el aspecto tributario y comercial y Domingo era el asesor en materia civil. El caso es de que el dueño, von Grinstein, un hombre adinerado, tuvimos una reunión con el que era el presidente del Seguro Social, Octavio Mongrut. Él sacó, me acuerdo, 3 botellas de pisco que tenían 30 años, creo que tomamos una cada uno. Y uno de los hechos que aconteció, que sucedió, es de que él firmó un cheque, 1 millón, para Fernando Belaúnde Terry. En esa época yo, estoy hablando, creo 77, por ahí, escucha que, ¿no? Sí, por ahí, si mal no me acuerdo. 1 millón de soles. Me acuerdo una vez fue el viceministro, creo, de Industria, allí a la empresa. Entonces, yo considero que el gobierno debe otorgar una suma a los partidos, pero lógicamente los partidos hay que ver los que se presentan como corderos y no son lobos, sí, pues no lobos. Una rata es una cosa, ¿no? Pero lobos es lo otro, ¿no? Es quizá por la dimensión de lo que significa un cordero frente a un lobo, una rata ni hablar, ¿no? Entonces, por lo que yo les digo, con esta actuación de Mario Vargas Llosa, él es un hombre adinerado, ha recibido $1 millón por habérsele otorgado el premio Nobel en literatura. Él no tiene ningún problema económico. ¿Alguna vez se ha sentido que no tenía recursos para comer? ¿Alguna vez Mario Vargas Llosa se ha quedado sin agua 1 mes? Y por ello ha tenido que emigrar, ha tenido que ir a otro sitio, como sucede, acaece con los pueblos nativos del Perú o de otros sitios. Por eso Dios dice, o Jesucristo, ¿no? Más fácil es, Mario Vargas Llosa, que un rico entre en el cielo, que entre por el ojo de una aguja un camello. Acá él podrá tener, digamos, el boato más grande, las atenciones más gigantescas, vivir una vida muelle, cómoda, pero va a haber un momento en que, así como él, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Bill Gates, ¿no? Bill Gates, una parte de su fortuna la dedica a ayudar. Yo digo, ojalá quiera Dios que cuantos multimillonarios dieran una parte para las personas pobres en África, en el mismo Perú, en Haití, ¿no? Dicen que el 1% de estos implican prácticamente la riqueza de 95% de la riqueza en el mundo. Imagínense que ese 1% otorgue una parte de lo que tiene a favor
de las mayorías, que en general son, no hablo hablo de las personas que están en extrema pobreza, que no tienen ni para comer. Yo eso sí se lo dejaría a ellos, pero lo otro, en cada país como el nuestro, por ejemplo, donde los trenes deben surcar todo el país, ¿verdad? Eso sería una forma de integrarnos. El único que quiso integrarnos, inclusive desde el punto de vista tributario, yo me acuerdo que era expositor con un gran hombre que lo estoy defendiendo justo en un caso, ahora creo que sube a la Corte Suprema, Manuel Ayarza Málaga. Éramos expositores del impuesto a los bienes y servicios. En el impuesto a los bienes y servicios se había creado un sistema que era un aliciente, un estímulo a la industria en el Perú. Acá los importadores, los inversionistas no quieren que en nuestro Perú haya una industrialización masiva. Yo siempre he dicho en mi programa, cuando yo lo tenía en Radio Cadena y después quizás en Radio Moderna, cada uno de nosotros debe darle a nuestra vida un valor agregado. Por eso digo, en mi caso, yo he tenido problemas con mi hijo, pero ya me entiende. Papá, yo soy gastroenterólogo, tengo una especialidad. Yo quizás por el hecho de recortar el peruano todos los días, yo estudio 25 de diciembre, 1 de enero, todos los días. Es la única forma con la que puedo vivir, no con el objeto de tener la capacidad para que quien me llame yo pueda acudir. Lo único que yo pido es que sea un caso justo, nada más. Entonces yo quisiera que si uno tiene una profesión o un oficio, por ejemplo, si uno es mecánico, tiene que haber en su taller pintura, electricidad, todo para que el cliente no se vaya. Eso es lo que yo pretendo también. Y ese es el consejo que les doy a ustedes, ¿no? Si venden algo, fruta, vendan todo tipo de frutas, de tal manera que ahí sepan que ahí se consigue todo, ¿no? Si es verduras, también. Entonces, hay que darle un valor agregado a nuestra vida y en lo que hacemos. Entonces, ahora sí me voy a ocupar del abogado Marco Ibaceta Marino, quien fue el defensor del gobierno dictatorial, delincuencial y asesino del expresidente Alberto Fujimori. Este abogado, Marco Ibaceta Marina, es uno de los panelistas del programa televisivo en Canal 11, Habla el Pueblo. Este abogado de ninguna manera puede representar al pueblo, a sus trabajadores, a los campesinos o a los pensionistas. Por ello, Marco Ibaceta Marino fue cuestionado cuando se presentó a postular como miembro del Tribunal Constitucional y no fue considerado. En el diario La República, en su edición del 22 de marzo del 2003, ustedes deben saber que mi programa es jurídico, pero yo extraigo, digamos, el tema de mi programa en el diario La República. Me parece que es el mejor periódico. Ahí tiene a un caricaturista que para mí es lo más maravilloso que puede tener el Perú, igual que Claudia Cisneros Méndez, una mujer que es valiente, no tiene una honestidad, pero caricaturista Marcos, es decir, con cada caricatura, en esa forma gráfica, cómo demuestra la corrupción, cómo demuestra un determinado hecho en el Perú. Ese hombre no necesita hacer un artículo, es decir, con su caricatura muestra de la manera
más elocuente, más cristalina lo que él transmite, sinceramente. Entonces considero que beber de estas fuentes para mí es algo maravilloso, porque me permite a mí tener el tema, el asunto a comentar. Y particularmente, como les digo, también tengo periodistas, el señor Gustavo, el que fue secuestrado por Alberto Fujimori. Mi asistente acá me está mostrando ahí algunas cosas que ver. Gustavo Gorriti, un excepcional periodista, ¿no? Ángel Páez también, ¿no? Hay varios, ¿no? Entonces, la antítesis, lo inverso, lo contrario, lo diferente, lo diverso, sería Aldo Mariátegui, por ejemplo, tipo que lo llevaron a un sitio para promover eso, ni hablar, pues, ¿no? Y así tenemos muchas cosas. Entonces, en el diario La República, en su edición del 22 de marzo del 2003, dice respecto de este abogado, Marco Ibaceta Marina, con el título siguiente, lo que a continuación les pongo. Marcos Ibaceta, perdón, pero acá el título era Marco Ibaceta ayudó a someter el Poder Judicial. Informe: Marco Ibaceta ayudó a someter el Poder Judicial, no, por Miguel Gutiérrez R., Unidad de Investigación. Marco Ibaceta Marina no fue ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura en 2002 porque se convirtió en el principal ejecutor de las reformas que terminaron de someter al Poder Judicial durante el gobierno fujimorista. A esa conclusión llegaron 5 de los 7 miembros de este organismo autónomo, que votaron en contra de su ratificación, luego de estudiar minuciosamente el expediente y los antecedentes del magistrado. Marcos Ibaceta Marina no solamente fue cómplice silencioso de la llamada reforma judicial dictada por Vladimiro Montesino, sino que muchas de sus acciones, mientras fue presidente de la Corte Superior de Lima, estuvieron encaminadas a cortar la independencia de los jueces. Acá le pone extraño reingreso al Poder Judicial. El Pleno observó detenidamente la trayectoria de Marcos Ibaceta Marino desde su ingreso al Poder Judicial y su ascenso hasta la presidencia de la Corte Superior de Lima en 1996. Ibaceta fue cesado del Poder Judicial al producirse el autogolpe de Fujimori del 5 de abril de 1992. Pero un mes después, un decreto ley firmado por Alberto Fujimori ordenó su reposición. En ese mismo decreto solo figuraba el vocal, que ahora se le denomina juez superior, Alejandro Rodríguez Medrano, y otros 3 jueces de menores. O sea, el delfín jurisdiccional de Vladimiro Montesino. En enero de 1996 fue designado presidente de la Corte Superior de Lima, ¿en reemplazo de quién? De Alejandro Rodríguez Medrano. Por eso yo decía, cuando lo llevaban a opinar en un espacio de una radio, Alejandro Rodríguez Medrano, es como cuando yo corto ahí mismo, cuando lo escucho a Alan Babá García Pérez pronunciarse sobre los problemas que hay en el Perú, ¿no? O escuchar a Alberto Fujimori, por Dios. Entonces, rotaciones de jueces. Según criterio de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, las rotaciones de jueces que ejecutó Ibaceta fueron deliberadas, o sea, a propósito, exprofesas, y tenían como objetivo impedir fallos incómodos para el gobierno. Ibaceta dispuso la rotación de magistrados provisionales y suplentes, pues no gozaban de inmunidad, de inamovilidad en el cargo, del que sí goza un titular de acuerdo con la Constitución, etc. ¡Qué pillería! O sea, por si acuerdan, yo decía, los partidos de Alberto Fujimori, Cambio 90 y Nueva Pillería. De acuerdo con la misma medida adoptada, un magistrado titular en su plaza que le corresponde
podía negarse a ser optado, pero dado que el 90% de los titulares ocupaban provisionalmente cargos en instancias superiores, la resolución de Ibaceta los alcanzaba. Imagínense, los viajes oficiales. Los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura cuestionaron igualmente que Marcos Ibaceta Marino asistiera a pedido del gobierno de Fujimori como testigo de parte del Estado para defenderse de las acusaciones interpuestas en las Cortes Internacionales. En estos casos, según concluyen en sus propias evaluaciones, no asistió como testigo llamado por el Tribunal Internacional, sino como una de las partes. El 6 de noviembre de 1997, la Comisión Ejecutiva autorizó a Marco Ibaceta Marina viajar a Ginebra para integrar la delegación oficial del Estado peruano para responder ante el Comité contra la Tortura de la Organización Nacional o contra la ONU por las torturas físicas infligidas a la ex de inteligencia del ejército Leonor La Rosa. El 23 de febrero de 1998, Marco Ibaceta Marino viaja a Washington por solicitud del ministro de Justicia, Alfredo Quispe, para que informe ante la CIDH de la OEA los aspectos relativos a la reforma y autonomía del Poder Judicial en el Perú. Yo tenía mi espacio Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo, en Radio Cadena. Ahí invité a Domingo García Belaunde, Alfredo Quispe Correa y a Raúl Discanseco, me acuerdo, que fue decano del Colegio de Abogados de Lima. Invité a Alfredo Quispe porque en esa época yo era también profesor en San Marcos, él era profesor de Derecho Constitucional, y yo había señalado dos leyes dadas por el gobierno de Fujimori, en donde por un lado se establecía que no podía haber una tercera postulación en estas dos disposiciones. Entonces estábamos de acuerdo los cuatro, Alfredo Quispe, Raúl Ferrero, ahora sí me acuerdo, y Domingo García Belaunde. El caso es de que, ¿cómo es la vida, no? Alfredo Quispe Correa, creo que a la semana de haber estado en mi espacio, fue nombrado ministro de Justicia y cambió totalmente, por Dios. Yo le tenía una consideración porque nos conocíamos del colegio, el Hipólito Unanue, si mal no me acuerdo, y fue una de las decepciones más grandes. Inclusive yo tuve una tertulia porque ahí había un artículo, creo con motivo de la reelección del caso de Alejandro Toledo Manrique, que tenía que dar un plazo, y yo le dije, oye, la Constitución habla de días, y yo creo que si en el Código Tributario, por ejemplo, y en la norma, no me acuerdo, de normas generales administrativas, decía que los plazos expresados en días se computarán por días hábiles, conversamos, ¿no? Y fue, creo que producto de ese diálogo que yo después lo invité a mi programa Tucuiricuy. Entonces, lo que quiero manifestarles es que debemos siempre defender los principios, aunque al defender los principios nos quedamos con lo que tenemos, porque la honradez es esa, ¿no? Tener la oportunidad de comer el mejor bistec, tomar un buen vino, pero no más, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre digo, hay que ser honrado, por Dios, porque el que ya quiere tener más y con ciertas cosas es porque al final va a perder su identidad de lo que ha querido ser. Entonces, continúo con esto de Marco Ibaceta Marino. A pedido del régimen fujimorista, se presentó ante el Comité de Torturas de las Naciones Unidas
y la CIDH, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, para decir que en el Perú se respetaban los derechos humanos y había independencia judicial. Ahora, ¿no? Entonces, Marco Ibaceta Marino defendió en 1997 y 1998 ante los organismos internacionales de derechos humanos la defenestración, la amputación del Tribunal Constitucional de 3 miembros, la intervención política del Poder Judicial y la actuación de los tribunales militares para juzgar a civiles. Esto es algo increíble. Se supone que la nociología, la sapiencia, el conocimiento jurídico de Marco Ibaceta Marino es lo mejor para ser un juez superior, para ser decano del Colegio de Abogados de Lima. Pero el mono baila con muchas cosas. Marcos Ibaceta Marino tuvo esa participación como representante oficial del régimen de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos Torres. Primero intervino ante el Comité contra la Tortura del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, para intentar desvirtuar las denuncias de torturas y defender que los jueces militares juzgaran a civiles. Hay lo que se llama los delitos de función, o sea, el que comete un militar en el ejercicio de funciones se va a aplicar a un civil, por Dios. Gracias a Dios que esto se viene componiendo. Después participó Marco Ibaceta Marino en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en Washington para justificar la destitución de 3 magistrados del Tribunal Constitucional luego que se pronunciaron contra la tercera reelección de Fujimori. Precisamente yo después voy a exponerles lo que yo he manifestado en el libro, la fundamentación jurídica de cómo este gobierno asesino, delincuencial, corrupto, prácticamente subyugó a todos los entes constitucionales, la policía, el ejército, la marina, la aviación, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones, el Congreso. Una porquería, por Dios. Entonces, dice acá, según documentos de esa época obtenidos por la República, la participación de Marcos Ibaceta Marino en los 3 eventos fue solicitada de manera especial por el Ministerio de Justicia y aprobada por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, que integraban Víctor Raúl Castillo, Luis Serpa Segura y José Lepiani. Los 2 estuvieron procesados, ¿no?, por su actuación venal en el tiempo de Fujimori. Y José Lepiani era quien se encargaba, cuando yo tenía mi espacio en Radio Cadena, lo tuve en 1995-2000, de interferir en mi programa. Bueno, eso lo voy a señalar después. Marcos Ibaceta Marino viajó a Ginebra, Suiza, 2 veces, en noviembre de 1997 y mayo de 1998, para desvirtuar ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas las denuncias sobre prácticas sistemáticas de torturas en nuestro país. Habría que ver eso de las esterilizaciones con nuestras cholas. No, yo soy un hombre cholo y me afecta horriblemente. ¿Por qué no hizo eso en Santiago de Surco, en Monterrico, allá? Solamente con las personas vulnerables, con las personas indefensas lo hizo el cobardón. Por eso hubiese dicho, querido trompearme o con Adán Babá o con Fujimori, por Dios. Siempre tenía unos deseos, discúlpenme, ¿no?, pero hay veces yo tenía un consuelo que me decía, Javier, es el colmo que tú te estés trompeando. Le digo, pese a que eres abogado, es que hay veces yo no acepto la injusticia, ¿verdad? Y eso de ver que a un joven le agarraron de la mano y él le metió un cachetadón,
Es decir, por Dios, el, el hombre demuestra su valentía cuando se enfrenta a cosas mayores. Yo me acuerdo que en una oportunidad, voy a hacer otra digresión, yo era delegado de los inspectores de timbres y a mí me decía, oye, este ministro Francisco Morales Bermúdez corre todos los pisos, compadre. Pucha, que le tenía un temor de los diablos. Pero me acuerdo un compañero mío, yo era el único que era de derecho de los inspectores, me dijo, oye, Ojeda, yo no he cobrado un sueldo, me voy por el segundo sueldo. Si yo no cobro, yo voy a recibir una coima. Y tú eres el delegado de nosotros. La verdad era el colmo, por Dios, que el Estado... ¿Se acuerdan ustedes lo que le dije, lo que pasó en la empresa Enrique Ferreiros, que vende Caterpillar $40,000, etcétera, en esa época? ¿Cuánto será ahora? Yo estaba en el quinto piso y en ese momento sube el ministro en el quinto piso donde estaba, yo trabajaba ahí, y sube con Tarnavisky, que era el superintendente de administración tributaria, y con el auxiliar, que era otro abogado. El caso es que como yo lo vi, yo me acerqué. Entonces le dije, no, señor ministro, yo soy el representante de los inspectores de impuestos y quiero decirle a usted el problema que tengo. Oiga, me dijo, ¿usted cree que en este momento yo le voy a resolver el problema? Y yo me acerqué donde él y le dije, oiga, yo no tengo 2 dedos de frente para que en este momento usted lo resuelva. Pucha, que me tuvieron que sacar de ahí. Nunca le he tenido miedo a nada ni a nadie. Siempre me he enfrentado en las situaciones más adversas, más que todo por la justicia de lo que yo hago. Entonces, nunca he parado mientes, nunca he tenido en cuenta las cosas que me puedan pasar. Siempre me he ido de frente como un toro, y al contrario, ¿no? Los toros, ¿no? Creo que no se han sentido bien con mi forma de ser, y así he sido en todo. Como también les he contado, para que sepan, que cuando yo trabajaba como asesor ahí en el jefe de timbres de Manuel Luna Victoria, y después tengo una pésima impresión de este hombre, yo era profesor en la Universidad de Lima, administración era, imagínense, hace 1968, y yo vi ahí que se iba a establecer como $40 millones a las empresas de banquero. El caso es de que yo vi que era la ley 14.729 que decía tasa especial de exportación para la harina de pescado, pero la devolución que se estaba pidiendo era para aceite de pescado. Yo tengo un código tributario, ¿no? Siempre he sido un estudioso, y yo dije, el artículo 9, segundo parágrafo del título preliminar del código tributario dice que en vía interpretación no puede interpretarse supuestos distintos del señalado por la ley. Supuestos jurídicos es la palabra. La palabra era harina y no aceite. Entonces me dijeron un montón de cosas que me iban a votar, porque el tribunal fiscal, Contola, Zárate Polo, Casalino, Lancho, etcétera, ¿no? Había emitido una resolución y yo me opuse. El caso es que en sala plena me llamaron y lo que yo les dije a ustedes se los dije. Yo nunca he tenido, me iban a votar, me dijeron. Lo que eso sí, yo tenía la cátedra de Código Tributario y el que tenía la cátedra de Impuesto a la Renta era Federico Uriarte María, no me acuerdo muy bien. Una vez que el grandazo casi me va a las manos también, porque yo no acepto, era mucho más alto que yo, igualito, por Dios, y en cualquier sitio. Yo nunca he tenido miedo a nada. Porque me dijo, oye, tú, no sé qué diablos, me dijo. Y como consecuencia de mi posición, perdí la cátedra en la Universidad de Lima. El caso es que en este pleno del Tribunal Fiscal, lo que yo les estoy manifestando en este momento se lo expresé a ellos. Yo dije, de ninguna manera, salí
y el tribunal de oficio revocó su resolución y el grupo banquero se quedó con 40 millones de dólares menos. Entonces, volviendo a este punto, y lo digo esto para que ustedes me conozcan, no quién he sido yo. Entonces prosigo. Ibaceta viajó a Ginebra, Suiza, 2 veces en noviembre de 1997 y mayo de 1998 para desvirtuar ante el Comité contra la Tortura de la ONU las denuncias sobre prácticas sistemáticas de torturas en nuestro país. Precisa la resolución del CEPJ del 27 de octubre de 1997, que autorizó el Comité Ejecutivo del Poder Judicial, que autorizó el primer viaje del entonces presidente de la Corte Superior de Lima. Los gastos de este primer viaje se cubrieron con los recursos del proyecto de reforma y modernización del Poder Judicial. Para el viaje de mayo de 1998, el dinero salió del presupuesto ordinario del Poder Judicial. La participación de Marco Ibaceta Marino en la reunión de Ginebra era vital para el régimen. En febrero de 1997 se denunció que la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, Leonor La Rosa, fue torturada en los calabozos de esa dependencia militar, además de denunciarse el asesinato de Mariela Barreto. Mariela Barreto es quien filtró dónde estaban los cadáveres de la Cantuta. Y era, creo que la mujer del que tenía a su cargo el comando con el que se mataba, pues. Entonces, en mayo de 1997, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había pedido al gobierno peruano que otorgue garantías a La Rosa, y el Comité contra la Tortura había expresado su preocupación por este hecho y otras violaciones a los derechos humanos en el Perú. Ibaceta también, en cuanto a la independencia judicial, Marco Ibaceta Marino también viajó a Washington para defender al régimen de Fujimori y Montesinos ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos del 23 al 26 de mayo de 1998. La resolución administrativa número 580 de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial refiere que Ibaceta debía presentarse en el 98 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para defender la destitución de 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Los gastos de la presentación de Marco Ibaceta Marino en Washington se cubrieron con el presupuesto del Poder Judicial. Marco Ibaceta Marino viajó y estuvo acompañado en la audiencia por José García Marcelo, para su padre, ¿no? Entonces, también viaje al CIN. En septiembre del 2003, Marco Ibaceta Marino declaró ante el juez anticorrupción Saúl Peña que José Elepiani Massa lo llevó al Servicio de Inteligencia Nacional para entrevistarse con Vladimiro Montesinos Torres. Ibaceta refirió que esa reunión se produjo a fines de 1997 o comienzos de 1998. Miren lo que dice textualmente Marco Ibaceta Marino en sus comentarios en el Diario Expreso con respecto a la actitud de las personas que habitan en los lugares donde no se hacen consultas al pueblo afectado de acuerdo a lo que exige el convenio 169 con la OIT, de cumplimiento obligatorio para el Estado peruano de acuerdo con el artículo 55 de la Constitución. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. O por ejemplo, lo que sucedió con el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga en Cajamarca, en donde un gerente de Anacocha, ya saben ustedes que por ello no lo firmó, pero sí su subalterno. El caso que yo les quiero decir es lo que expresa textualmente Marco Marín. Hemos venido recalcando hasta el cansancio desde esta columna que estaba en marcha una nueva modalidad de violencia para la captura del poder político a través de una alianza entre los ultras radicales y la ilegalidad económica del país, llámese minería ilegal, tal ilegal, narcotráfico y en general. Sobre estos 3 puntos ni hablar, pues, ¿no? Es inadmisible una minería ilegal, una tal ilegal y un narcotráfico. Lavado de activos también. Unos quieren desestabilizar al gobierno hasta la caída del régimen y los otros no quieren que el Estado desarrolle actividades económicas en su zona de dominio. Surgieron así los famosos frentes de defensa que desataron extrema violencia en Moquegua, Puno, Cusco, Madre de Dios, Bagua, entre otros, y ahora en Cajamarca. No se puede incorporar a Bagua acá, porque en Bagua
el gobierno del delincuencial Alan García dio unos decretos legislativos que estaban en contra del convenio internacional. Lo mismo que los cajamarquinos con las cajamarquinas con el caso de Conga. Se opusieron y con las muertes de los policías y de estos nativos, recién el Congreso, que también, no solamente el presidente Alan Babá García Pérez, los congresistas apristas, las ministras Cabanillas, Arauz, el primer ministro Yehude Gino, Simón, y el Congreso han debido estar en el banquillo, pero la pita lamentablemente se rompe por el lado más débil y ahora tenemos a 52 nativos indefensos, ahora sí procesados. Esto es criminal. Que esto lo diga él, Marco Ibaceta Marino dice: en esta última localidad, ahora habla de Cajamarca, el primer abanderado del violentísimo fue el presidente del frente, pero al descubrirse su pasado terrorista se volvió demasiado vulnerable. El liderazgo ha sido asumido por el presidente regional, provocando la paradójica acción del Estado contra el Estado. Este es el corolario de Bagua, que tenía como objetivo traer abajo al gobierno de Alan García, por Dios, a cuyos ministros habían puesto de rodillas en cuanta mesa de diálogo, señor, de rodillas, cuando ellos hicieron y mandaron a los policías a conservar este statu quo para que los pueblos indígenas fueran sometidos, en donde se les saca de su cosmos, de su ambiente donde viven. Por eso prosigo, se establecía a tal punto que los ministros muchas veces tuvieran casi que huir de la turba, porque no los llamaban para dialogar, sino para imponer. Yo quisiera Marco Ibaceta Marino, con el que él me ha visto frente a él y me ha visto la cara que si lo pudiera arrancar la cabeza ni hablar. Y él me conoce, él me ha visto. Una vez dije una cuestión de él cuando él estaba subiendo como presidente, no, y tengo otra cosa, un caso judicial que lo tengo que encontrar, donde él fue presidente de la sala. Eso yo me voy a reservar. Y él sigue diciendo: previamente movilizaron el Cusco y Madre de Dios, desde donde por coincidencia viene nuestra fuente energética. Organizaron una llamada cumbre de pueblos indígenas en Puno, en la cual se leyó un mensaje de Evo Morales que instaba a los nativos a pasar de la resistencia a la rebelión y luego a la revolución. Trasladaron luego toda esa fuerza movilizada hacia el norte para controlar el bombeo de petróleo desde la selva a través del oleoducto norperuano, y el lugar ideal de concentración fue Bagua, en donde bloquearon carreteras, tomaron en cautiverio a la población y desataron la violencia como les vino en gana, y todo ha quedado impune hasta hoy. Ahí se les unió el SUTEP y la CGTP para ir a un gran paro nacional. Esto que yo les acabo de leer textualmente, esto es lo que hace un vocero de estos gobiernos liberales, como Mario Vargas Llosa, como Marco Ibaceta Marino. ¿Me entienden ustedes? Entonces, yo voy a extenderme, lamentablemente, porque quiero que sepan a quién defendía Marco Ibaceta Marino. Entonces yo digo, en el programa jurídico Tucuyricu y Ojos del Pueblo, que se propalaba en Radio Cadena todos los sábados, era interferido por sujetos cuyas voces reemplazaban mi voz en mi programa, donde yo denunciaba que, de acuerdo con dos leyes dadas por el propio gobierno ejecutivo congresal fujimorista o su congreso constituyente, esa cuestión 26.330 y 26.437, el presidente reelegido Alberto Fujimori no podía postular a una tercera postulación el año 2000. Al tener pruebas que la interferencia en mi programa jurídico Tucuyricu, Ojo del Pueblo, era la empresa que le prestaba seguridad al secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación Judicial, comandante en retiro de la Marina, José de Lepiani Maza, denuncié tanto a este secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación Judicial, comandante en retiro de la Marina, José de Lepiani Maza, como a los dueños de esta empresa que le brindaba seguridad, presentando como prueba fehaciente la interferencia a mi programa 2 cassettes, en donde los interfirientes no se daban cuenta que en un canal de ellos los interfirientes comenzaron a expresar varios nombres. Al decir que estamos con el comandante José Lepiani Maza,
y mencionaban otros nombres, la de un comandante Cornejo y otros como Patricia Crosby. Al darse cuenta que al interferir la radio se estaba filtrando nombres, una voz comenzó a gritar, a decir: no digan números, no digan números. Pero ya los interfirientes habían sido descubiertos. ¿Quiénes eran? Resultó la empresa que le daba seguridad al secretario ejecutivo del Congreso de Coordinación Judicial, comandante en retiro de la Marina, José de Lepiane y Maza. Por mi denuncia penal que hice, se declaró el archivamiento de la misma. Por ello interpuse una queja de derecho basado en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y el fiscal superior Martín Retamoso, que un día lo encontré en la calle, le dije: oiga, usted fue quien emitió el dictamen con el que se archivó una denuncia que en donde yo probaba con hartazgo, en forma fehaciente. No, me dijo, en el Ministerio Público hay otros Martín Retamoso. Yo me acuerdo, tuve la oportunidad de hablar con la fiscal de la Nación, que yo le ensalzo, a Flora Adelaida Bolívar Arteaga de Ávila. Le pregunté: Adelaida, ¿hay otro fiscal superior que se llame Martín Retamoso? No, me dijo, él es el único. La verdad, no sé si me vio una cara agresiva Martín Retamoso en esa oportunidad, justo cuando estaba en la quinta cuadra de la avenida Abancay. En mi programa yo hablaba en forma detallada hechos y basamento jurídico de la responsabilidad del expresidente de la República, Alberto Fujimori en la crisis jurídica, moral y económica y social del Perú, engañando sobre el uso fraudulento de los fondos públicos en una práctica de impunidad a sus miembros, apoyado por sus 68 congresistas de 120 que constituían mayoría absoluta en el Congreso del Perú. Fueron el binomio que corrompió a todos los entes constitucionales, con la excepción del Defensor del Pueblo. Por su lado, los congresistas fujimoristas desestimaron y archivaron, por ejemplo, las acusaciones contra Montesinos, el general Villanueva Ruesta, la fiscal de la Nación, entre otras. El gobierno ejecutivo congresal fujimorista consiguió ser delincuencial, ya que sometió al Poder Judicial, al Ministerio Público y a las universidades estatales a través de leyes inconstitucionales con las cuales se formaron comisiones en estas entidades universitarias en las que se designaba a los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y de las universidades públicas. Y estos funcionarios públicos sometidos elegían a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que tenía como una de sus funciones sancionar a magistrados fujimoristas, apristas, corruptos, y del Jurado Nacional de Elecciones, que con los miembros con los que se conformó permitieron que fraudulentamente se impidiera la prosecución del referéndum para desaprobar la ley 26.657, que posibilitaba que el presidente reelecto Fujimori postulase a la reelección del año 2000, lo cual violaba el artículo 112 de la Constitución. El presidente Fujimori y sus 68 congresistas de su partido Cambio 90, Nueva Mayoría, que representaba el 56.66% en el Congreso, con lo cual tenían mayoría absoluta en el Congreso, por lo que constituyeron un gobierno dictatorial y delincuencial, dando por ello leyes inconstitucionales como la ley 26.546. Yo después me ayudan para pasarle todo lo que yo les digo en forma escrita. Publicada el 21 de noviembre de 1995, la ley 26.623, publicada el 19 de junio de 1996, la ley 26.695, publicada el 3 de diciembre de 1996, y 26.738, publicada el 7 de enero de 1997, con las cuales nombraron a los jueces, vocales y fiscales, sometiéndolos a estos, infringiendo los artículos 150 y 154 de la Constitución, que solo otorgan esta facultad al Consejo Nacional de la Magistratura. Son responsables de estas leyes inconstitucionales, por un lado, los congresistas fujimoristas, porque no velaron por la Constitución, incumpliendo lo que les ordenaba el artículo 102, inciso 2 de la Constitución, y de otro lado el presidente Fujimori, quien debía observar la ley inconstitucional y no lo hizo, quien además de conformidad con el artículo 118 debía de cumplir y hacer cumplir la Constitución y no lo hizo, al
al observar la ley que era inconstitucional. En el caso de las universidades estatales, el Congreso Fujimorista dio la ley 26.457, publicada el 25 de mayo de 1995, y las leyes 26.638, publicada el 25 de junio de 1996, 26.797, publicada el 24 de mayo de 1997, 26.880, publicada el 27 de noviembre de 1997, que ampliaron el plazo del proceso de reorganización de las universidades estatales hasta la ley 27.366, publicada el 5 de noviembre del 2000, que dio por concluido el proceso de reorganización de las universidades estatales. Con estas leyes 26.457, 26.638, 26.797 y 26.880, el gobierno ejecutivo congresal fujimorista dominó, subyugó a las autoridades de las universidades públicas, instalando en estas universidades estatales una comisión de reorganización, al igual que en el caso del sometimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, en donde se instalaron comisiones ejecutivas. Con estas autoridades judiciales y universitarias sometidas, consiguió el gobierno ejecutivo congresal fujimorista corrupto, por un lado, dominar la administración de justicia. Por ejemplo, el caso Luchetti, en donde un video se ve cómo los directivos de esta empresa pagan para obtener fallos favorables, y de otro lado, que los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y de las universidades estatales sometidos integren el Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo Nacional de la Magistratura, según los artículos 179 y 155 de la Constitución respectivamente. Quizás esta fue la razón por la que Alberto Fujimori fue a Chile, porque él había ayudado al caso Luchetti, donde los dueños pues tienen un poder terrible en Chile. El gobierno ejecutivo congresal fujimorista corrupto, por otro lado, violó el artículo 112 de la Constitución para permitir que el presidente Alberto Fujimori postulase por tercera vez a la presidencia el año 2000, o sea, la reelección mediante la reelección mediante la ley estafa 26657, pese a que por un lado el Jurado Nacional de Elecciones había declarado que el presidente de la República, Fujimori, electo en 1995 y en ejercicio en 1994, podía postular a la reelección en las elecciones del año 1995, según su resolución número 172-94 del 26 de 1994, publicada, me imagino, el 26 de octubre de 1994, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 27 de octubre de 1994, ante una tacha formulada por el ciudadano Tito Ura Mendoza, que se oponía a la candidatura de Alberto Fujimori para la reelección para el periodo presidencial 1995-2000, por cuanto que Fujimori había sido elegido bajo la vigencia del transcrito artículo 205 de la Constitución de 1979, que prohibía la reelección, y de otro lado por las dos leyes que el Congreso había dado anteriormente, interpretando de manera expresa e inequívoca el artículo 112 de la Constitución, la ley 26.337, ley orgánica electoral para las elecciones del año 1995, publicada el 23 de julio de 1994, y la ley 26.430, que son normas aplicables al ciudadano que ejerza la presidencia de la República y postule a la reelección en las elecciones de 1995, publicada el 6 de enero de 1995. Todas las normas de este asunto a continuación se reproducen. Yo las leo. Ley estafa, yo le decía ley estafa 26.657, que estaba de acuerdo Alfredo Quispe Correa, publicada el 23 de agosto de 1996, con un artículo único, prescribía: interprétase de modo auténtico que la reelección a que se refiere el artículo 112 de la Constitución está referida y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación del referido texto constitucional. En consecuencia, interprétase auténticamente que en el cómputo no se tienen en cuenta retroactivamente los periodos presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución. La presente norma se ampara en el artículo 102 y en la octava disposición final y transitoria de la Constitución. Es decir, por medio de una ley se establece que Cristo nació el año 2013. Ni hablar, ya con ese símil ustedes me pueden entender. Octava disposición
final y transitoria de la Constitución de 1993. Las disposiciones de la Constitución que lo requieran son materia de ley de desarrollo constitucional. Tienen prioridad primero las normas de descentralización y entre ellas las que permitan tener nuevas autoridades elegidas a más tardar en 1995 y segundo, las relativas a los mecanismos y al proceso para eliminar progresivamente los monopolios legales otorgados en las concesiones y licencias de servicio público. ¿Esto ha funcionado con Fujimori en el caso de Telefónica? No señoras, no señores, no jóvenes. Yo explicaba en mi programa jurídico radial, Tu Curico, Ojo Yo del Pueblo, la secuencia que había tenido el marco jurídico de esta ley estafa en la forma siguiente. La Constitución de 1979 prohibía la reelección inmediata del presidente de la República en su artículo 205. El mandato presidencial es de 5 años. Para la reelección debe haber transcurrido un periodo presidencial. La Constitución de 1993 sí permitía la reelección inmediata en su artículo 111 que preceptúa: el mandato presidencial es de 5 años. El presidente puede ser reelegido de inmediato para un periodo adicional. Transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. Este artículo prohibía la segunda reelección de manera clara, expresa, inequívoca y contundente, lo cual se pretendía con la ley 26.657. Por eso yo en mi espacio Tuco Irico y Ojos de Odio del Pueblo decía, esta es una ley estafa. El Jurado Nacional de Elecciones, mediante la resolución número 172-94 del 26 de octubre de 1994, publicada en el Peruano el 27 de octubre de 1994, ante una tacha formulada por el ciudadano Tito Ura Mendoza, que se oponía a la candidatura de Alberto Fujimori para una reelección inmediata para el periodo presidencial 1995-2000, por cuanto que Fujimori había sido elegido bajo la vigencia del transcrito artículo 205 de la Constitución de 1979, declaró infundada dicha tasa, estableciendo que el artículo 111 de la Constitución de 1993 permite la reelección del presidente. El texto de esta resolución 172-94 es el siguiente: considerando que la normatividad contenida en la Constitución Política de 1979 ha sido sustituida íntegramente por las disposiciones de la actual Constitución de 1993 en aplicación de su última disposición final, habiéndose cumplido además con el requisito de aprobación por referéndum, que el artículo 102 de la Constitución Política del Estado de 1993 permite la reelección del presidente de la República sin establecer limitación alguna, que las demás argumentaciones invocadas por el recurrente no están previstas en ninguno de los casos que señala taxativamente el artículo 79 de la Ley Orgánica Electoral número 26.337 de 23 de julio último. El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, resuelve: artículo único, declarar infundada la tacha formulada por don Tito Ura Mendoza contra el candidato a la presidencia de la República de la Alianza Electoral Cambio 90, Nueva Mayoría, ingeniero Alberto Fujimori, por los fundamentos señalados en los considerandos de la presente resolución. Asimismo, habían dos leyes que habían señalado expresamente que eran leyes interpretativas del artículo 112 de la Constitución: la ley 26.337, Ley Orgánica Electoral para las elecciones del año 1995, publicada el 23 de julio de 1994, y la ley 26.430, normas aplicables al ciudadano que ejerza la presidencia de la República y postule a la reelección, publicada el 6 de enero de 1995. El artículo segundo de la ley 26.337 determinó: dase fuerza de ley orgánica al texto único integrado del decreto ley número 14.250, tal como ha sido remitido por el Jurado Nacional de Elecciones y cuyo texto aparece a continuación. Este texto único integrado del decreto ley número 14.250 en su artículo 71 prescribía lo siguiente: no pueden postular a la presidencia o vicepresidencia de la República, y ponen ahí entre paréntesis, no rige por mandato del artículo 111 de la Constitución de 1993. O sea, que el texto único integrado del decreto ley número 14.250 para normar las elecciones de 1995 en su artículo 71, que indicaba que no podía postular a la presidencia según su inciso primero, que establece que este artículo 71 no rige por mandato del artículo 112 de la Constitución Política de 1993.
Debo añadir que quien promulga esta ley 26.337, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución de 1993, es Alberto Fujimori, presidente constitucional de la República. La ley 26.430, promulgada el 5 de enero de 1995 por el presidente Fujimori, como consta en el diario El Peruano del 6 de enero de 1995, en su artículo primero establecía lo siguiente: a partir de los 90 días anteriores al acto de sufragio, el ciudadano que ejerza la presidencia de la República y que en virtud del artículo 112 de la Constitución postule a la reelección queda impedido de hacer proselitismo político en la inauguración e inspección de obras públicas, repartir a personas o entidades privadas bienes adquiridos con dinero del Estado o como producto de donaciones de terceros al gobierno de la República. Uy, señor Ollanta, Moisés Humán, ¿qué pasó con esta que tuvo que salir? Ahí hay una responsabilidad terrible, porque inclusive le daban algo que no correspondía a quien lo recibía, unos artículos que requerían electricidad y en esos sitios no hay electricidad. Es una burla. De cuántas cosas se ha burlado usted del pueblo peruano, de la mayoría. Moisés Ollanta Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón. Estas dos leyes habían interpretado de manera clara, expresa, inequívoca y contundente que el presidente Fujimori, en ejercicio como presidente de la República, sí podía postular a la reelección en 1995 de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución de 1993. Para apoderarse del Tribunal Constitucional, el gobierno ejecutivo congresal fujimorista destituyó inconstitucional, ilegal e inmoralmente a 3 de sus miembros del Tribunal Constitucional, con lo cual, al no haber los 7 miembros del Tribunal Constitucional, ya no se podía declarar la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley que violaba la Constitución, ya que para ello se requerían 6 votos. Es increíble. Esto no lo sabía abogado Marco Ibaceta Marino. Usted ha actuado profesamente, deliberadamente, dolosamente, intencionalmente, cuando defendía al gobierno de ese dúo, de ese binomio, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres. A mí casi me mataron en una oportunidad, un carro se vino contra mí terriblemente y cuando me rompió el tobillo, y en esa época, porque me daba mi Volkswagen le había puesto 2 placas de acero. Cuando me acerqué, el tipo está diciendo: comuníqueme con el viceministro Braganín, del general Braganín. Ahí también, cuando mi carro estaba mal, un señor se acercó, yo siempre me ha ayudado Dios, y me dijo: yo le arreglo su carro, usted me arregla un problema tributario. Me lo dejó nuevo. Y cuando fui, porque yo tenía una denuncia en la comisaría San Andrés por la Plaza Italia, porque cuando yo había salido de ver, creo que a mis padres del cementerio, 4 fulanos asaltaron mi carro y se llevaron las cosas. Pero y el que yo cuando trataba de burlar o evitar a estos, había una camioneta blanca que me impedía el paso. Yo le dije: oye, bueno, le dije de todo, ¿cómo? Si ves que me están asaltando, ¿cómo me corta? Resultó que cuando yo lo fui a buscar, vivía por allá por la Mauta, no estaba, porque esa dirección, pues yo tenía la denuncia en mi contra de él. Su señora madre me dijo: no, mi hijo no viene porque él es miembro de seguridad del Estado. Es decir, bueno, ni hablar. Entonces, en el Tribunal Constitucional fueron destituidos arbitrariamente por el Congreso con mayoría absoluta fujimorista, según resoluciones legislativas número 00203 y 00497 CR del 29 de mayo de 1997. 3 magistrados, Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Reboredo de Mur, sobre la base de lo que aseveraron los 2 abogados acusadores congresistas, Enrique Chirino Soto y Luis Delgado Aparicio, que estos 3 magistrados habían cometido usurpación de funciones al haber contestado solamente ellos 3 en lugar de los 7 que conformaban el Tribunal Constitucional la aclaración solicitada por el Colegio de Abogados de Lima
con relación a la sentencia de fecha 3 de enero de 1997 que emitieron estos tres magistrados del Tribunal Constitucional con sus 3 votos por mayoría simple o relativa, que es aquella que se produce cuando los votantes en mayoría por una determinada posición no sobrepasan el 50% de los votantes, ya que 4 de sus miembros, Nugent, Acosta, Díaz y García, se estuvieron fundamentando su abstención respecto a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Lima, fallo que declaró la inaplicabilidad de la ley estafa 26.657, esta ley que le permitía, ¿no? Es decir, dañando la cronología, ¿no? Jesucristo nació en el año 2014. El hecho que haya sido 2 veces presidente no implica que Fujimori vaya a una reelección. Recién, no, ni hablar. Nos creen estúpidos, ni hablar, ¿no? Esta ley estafa permitía la reelección o postular por tercera vez a Fujimori a la presidencia de la República el año 2000, ya que Fujimori había sido elegido el año 1990 y reelegido el año 1995. Es importante señalar que la aclaración pedida por el Colegio de Abogados de Lima, dirigida a los 3 magistrados que fueron destituidos, fue vista en un pleno del Tribunal Constitucional, o sea, con la presencia total de sus 7 miembros, en donde se acordó, en atención al artículo 4 de la ley número 26.435, que solo los 3 magistrados del Tribunal Constitucional que habían emitido la sentencia fueran quienes la contestaran, ya que los otros 4 que se abstuvieron no participaron en la sentencia. El acusador, abogado presidente de la subcomisión acusador del Congreso, Enrique Chinino Soto, en su acusación publicada en el diario El Peruano el 3 de junio de 1997, señala, refiriéndose al doctor Nugent, presidente del Tribunal Constitucional: el señor presidente dijo, lo he oído con mis oídos, está en cinta magnetofónica y en video, que él, por economía procesal, derivó la solicitud de aclaración a los 3 magistrados que habían expedido la sentencia, que no es sentencia. El doctor Ricardo Nugent manifestó al diario El Comercio el 8 de mayo de 1997 que la aclaración fue emitida con el conocimiento de todos los miembros del tribunal, que inclusive Acosta, que era uno de sus 7 miembros, pidió que se devolviera el oficio al Colegio de Abogados de Lima para que la solicitud sea dirigida a la presidencia, pero esta determinó por economía procesal remitirla a los 3 que habían firmado la sentencia, porque los que se abstuvieron no tenían nada que aclarar. Manuel Aguirre Roca declaró, según el diario El Comercio del 14 de mayo de 1997, que el voto en contra de García Marcelo fue de que los 3 magistrados no podían emitir una resolución, pero no sostuvo que habíamos sido autorizados, porque sí lo fuimos. Es vital expresar lo que había sucedido antes con el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Ricardo Nugent, quien el viernes 8 de noviembre de 1996, cuando viajaba por su habitual ruta en su vehículo con su hija, comenzaron a disparar contra su vehículo, muriendo 2 miembros de su seguridad. El delincuencial Gobierno Ejecutivo Congresal Fujimorista informó que lo acontecido se vio a un secuestro frustrado de un diplomático, pero no informó más. Cualquiera del mundo puede revisar las páginas de los diarios en el Perú entre el 8 de noviembre y el 15 de noviembre de 1996, en donde se habla de este tiroteo. El abogado Javier Valle Riestra, ex primer ministro de ese gobierno delincuencial, ¿no? Al que lo invité 2 veces a mi programa, me dijo sí, que iba a venir a polemizar con el presidente del Tribunal Constitucional, que estaba en mi espacio, Manuel Aguirre Roca. Javier Valle Riestra con el congresista Enrique Chinino Soto arguían que no era sentencia la resolución que había emitido el Tribunal Constitucional, solo eran 3 votos con los cuales se había declarado la inaplicabilidad de la ley estafa, no, 26.657. Para mí, Javier Valle Riestra es de lo peor, por Dios. La afirmación de los... Y yo le dije en mi programa, usted me dijo que iba a venir, que el cobarde era Manuel Aguirre Roca. Estoy con el cobarde, con el doctor Manuel Aguirre Roca en mi programa, y no fue. Entonces, la afirmación de estos abogados, Javier Valle Riestra y Enrique Chinino Soto, era y es una burla al conocimiento jurídico, ya que el Diario Oficial del Peruano, con fecha 17 de enero de 1997, como obra en este libro, o sea, mi Código Procesal Constitucional,
de acuerdo con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional número 26435, publicó la sentencia. Los 3 magistrados destituidos de conformidad con los artículos 4 y 2 disposición general de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional número 26.435 emitieron sentencia de fecha 3 de enero de 1997 declarando la inaplicabilidad de la Ley Estafa 26.657 con la mayoría simple de los votos emitidos, en donde se abstuvieron los otros 4 miembros. La sentencia del 3 de enero de 1997 que declaró la inaplicabilidad de la Ley 26.657 cumplió con todas las formalidades del artículo 54 de la Ley 26.435 y se publicó en el Diario Oficial del Peruano el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 1997 por mandato del artículo 35 de la Ley 26.435 y es sentencia, no un auto o decreto en virtud de lo que norman los artículos 120 y 121 del Código Procesal Civil. El texto de los artículos 4, 35, 54, 63 y segunda disposición general de la Ley 26.435, 120, 121 y 313 del texto único ordenado del Código Procesal Civil sustentan y demuestran fehacientemente lo que yo digo y asevero. Artículos 4, 35, 54, 63 y segunda disposición general de la Ley 26.435, que se refiere al Tribunal Constitucional, Ley Orgánica. Artículo 4. El quórum del tribunal es de 6 de sus miembros. El tribunal resuelve y adopta acuerdos por mayoría simple de votos emitidos, salvo para resolver la inadmisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad o para dictar sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, casos en los que se exigen 6 votos conformes. Artículo 35. Las sentencias recaídas en los procesos de inconstitucionalidad tienen autoridad de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación, conforme al siguiente párrafo. Las sentencias se publican en el Diario Oficial dentro de los 3 días siguientes al de la recepción de la transcripción remitida por el tribunal. En su defecto, el presidente del tribunal ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. Artículo 54. Las resoluciones que pongan fin a los procesos constitucionales previstos en esta ley adoptan la forma de sentencia, la misma que comprende encabezamiento, asunto, antecedentes, fundamentos y fallo. Artículo 63. Supletoriamente a la presente ley son de aplicación el Código Procesal Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Segunda disposición general. Los jueces y tribunales solo inaplican las disposiciones que estimen incompatible con la Constitución cuando por vía interpretativa no sea posible la adecuación de tales normas al ordenamiento constitucional. Artículos 120, 121 y 313 del TUO o del Código Procesal Civil. Artículo 120. Resoluciones. Los actos procesales a través de los cuales se impulsa o decide al interior del proceso o se pone fin a este pueden ser decretos, autos y sentencias. Artículo 121. Mediante la sentencia, el juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida, declarando el derecho de las partes o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. Artículo 313. Abstención por decoro. Cuando se presentan motivos que perturban la función del juez, este por decoro de delicadeza puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada, remitiendo el expediente al juez que debe conocer de su trámite. Para destituir a estos 3 miembros del Tribunal Constitucional, los 68 congresistas fujimoristas y otros parlamentarios adujeron usurpación de funciones por haber estos 3 miembros en lugar de los 7 del Tribunal Constitucional efectuado el 21 de enero de 1997 la aclaración pedida por el Colegio de Abogados de Lima de la sentencia del 3 de enero de 1997. Esto es totalmente falso, porque el 14 de marzo de 1997, en un pleno de 7 de sus miembros, Ricardo Nugent López Chávez, Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry, Guillermo Díaz Valverde y Delia Reboredo Marzano de Mur y José García Marcelo, ese que estaba ¿con quién? Con el abogado que fue presidente de la Corte Superior de Lima,
decano del Colegio de Abogados de Lima, ¿cómo se llama? Marcos Ibaceta Marino, que es panelista de Habla del Pueblo. Ya me imagino, y ya les he leído lo que él habla de una forma terrible de los peruanos indefensos. No, estos quieren proteger aquello que es ilegal. Al contrario, es un convenio internacional, abogado Marcos Ibaceta. Bueno, prosigo. Es falso porque el 14 de marzo de 1997, en un pleno de 7 sus miembros, Ricardo Nugent López Chávez, Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry, Guillermo Díaz Valverde, Delia Reboredo Marzano Amur y José García Morcelo, ya que Francisco Javier Acosta Sánchez justificó su ausencia, 5 de sus miembros, Nugent, Aguirre Roca, Díaz Valverde, Rey Terry y Reboredo Marzano, con la excepción de José García Marcelo, votaron por lo siguiente. Primero, los recursos de aclaración de los fallos serán resueltos por quienes aparezcan suscribiendo dichos fallos, con exclusión de quienes hubiesen abstenido de votar en las correspondientes causas. Segundo, ratificar la validez del procedimiento de aclaración observado a propósito del recurso de aclaración de sentencia formulado por el Colegio de Abogados de Lima en el expediente número 00296I /TC, así como la plena vigencia de la resolución recaída en él, dejando constancia que los señores Aguirre Roca, Rey Terry y Reboredo Marzano fueron expresamente autorizados para pronunciarse sobre dicho recurso de aclaración, ya que en el caso los otros 4 magistrados se habían abstenido de votar. No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 12:50 horas. Señor Marco Ibaceta Marino, usted que defendió al gobierno de Alberto Fujimori, de Vladimiro Montesinos Torres, al que le pagó sus pasajes el Poder Judicial, para que usted defendiera que era constitucional, legal, deontológica, ética, moral, la defenestración, la castración del Tribunal Constitucional con 3 de sus miembros más conspicuos del Tribunal Constitucional. Verdaderamente es usted un hombre falso, ¿verdad? Incorrecto. Es igual, usted debe estar igual con Mario Vargas Llosa en la defensa de gobiernos liberales, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Que la mayoría de los habitantes del mundo, del país, como son los trabajadores, los campesinos, los pensionistas, deben ser preteridos, dejados de lado, omitidos. Eso no, señor. Hay muchos que piensan como yo. Ojalá que formen un frente amplio donde, si hay alguno que se presenta como un cordero de un lado, hay que sacarlo. Pero esa gente permitirá poner una nueva constitución, poner a una nueva lideresa, un nuevo caudillo, pero no caudillo para... Eso sí, yo estoy de acuerdo con Pedro Franque. La postulación de Susana Villarán, que creo que todo el mundo está de acuerdo, debe pasar por una elección, porque si no ella va a hacer lo contrario. Usted piensa también que los adalides no están bien, pero no cuando quieren hacer todo. Entonces lo único que le está pidiendo Pedro Franque, para mí uno de los economistas más geniales, más honrados, que es precisamente lo que me hace a mí, el día que participé en una reunión en homenaje de Javier Descanseco en el Parque de la Exposición, yo le dije a él, a un señor Ariancén, otro economista, le dije que verdaderamente yo los admiro, y me place, me pluje, en un término antiguo, estoy contento, alegre que yo conozca gente de ese valor, como el caricaturista, como la conozco por lo que escribe, a Claudia Cisneros Méndez, a Gustavo Gorriti, a este señor de la República, Páez, creo, hay otros más. Verdaderamente yo me siento un hombre agradecido por Dios de conocer a una gente buena,
que lo único que hacen, podrán tener problemas, pero no hay ningún problema cuando vemos que eso es lo que tenemos que hacer. Al margen de los problemas, que yo siempre digo, no me hago problemas por nada. Entonces, siguiendo, votó en contra el señor García Marcelo, ese que estaba acompañando al abogado Marco Ibaceta Marino, condenado. Entonces votó en contra el miembro del Tribunal Constitucional García Marcelo, pidiendo que conste que 3 magistrados no representan la mayoría del tribunal y que la aclaración por ellos emitida es nula. El diario El Comercio, el 13 de mayo de 1997, reprodujo la copia certificada expedida el 9 de abril de 1997 del acta de la sesión del Pleno Administrativo del 14 de marzo de 1997 del Tribunal Constitucional. El Código Procesal Civil norma en su artículo 172 principios de convalidación, subsanación o integración. Hay también convalidación cuando el acto procesal, no obstante carecer de algún requisito formal, logra la finalidad para la que estaba destinado. Existe convalidación tácita cuando el facultado para plantear la nulidad no formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo. No hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. Esto que vivo ahora último con el Tribunal Constitucional para colgarlos, es diferente. Para mí, sinceramente, este Congreso ha debido iniciar ya una acción contra los miembros de la Constitución. El Consejo Nacional de la Magistratura está bien, pero tengo otras cosas. Entonces, con este artículo 172 no hay la menor duda de que en todo caso hubo convalidación de lo que hicieron los 3 miembros destituidos del tribunal en la aclaración pedida por el Colegio de Abogados de Lima. Los abogados acusadores Luis Delgado Aparicio, Enrique Chinino Soto u otros como Javier Valle Riestra, Marta Chávez y Denis Vargas Marín, este miembro de la comisión evaluadora que concluyó que existía mérito para proponer que la comisión permanente formule acusación contra los magistrados del Tribunal Constitucional, por lo que la comisión investigadora presidida por Marta Hildebrand acordó denunciar constitucionalmente a 4 magistrados, Nugent, Aguirre Roca, Rey Terry y Reboredo Marzano, que contribuyeron a la destitución de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Yo dije en mi obra Código Procesal Constitucional deben ser sancionados por el Colegio de Abogados de Lima. Lamentablemente también en el Colegio de Abogados han entrado como decanos Marino, Marcos Ibaceta Marino, apristas, que verdaderamente han impedido que se sancione a estos malos abogados como Javier Villarresta, como Delgado Aparicio, como Marta Chávez, como Denis Vargas Marín. Creo que he tratado de fundamentar jurídicamente, constitucional y legalmente, de que el espacio de habla del pueblo tiene un vocero de los gobiernos liberales, un gobierno que no le interesa a la mayoría de los pueblos, no le interesa a los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos, las campesinas, aquí termino con esa expresión. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.